Mi nombre es Kevin Josué Ramírez Martínez. Estoy cursando la materia de circuitos eléctricos avanzados con el profesor Víctor Salinas Reyes. Un poco de teoría en base a la tarea que dejó de Thevenin, Norton, en general. Para hacer equivalentes los circuitos tendremos que una equivalencia. En este caso tenemos una resistencia y la corriente que fluye sobre esta resistencia de carga. Tenemos que, para que esto sea, digamos, se pueda mantener, podemos decir que en IO va a tener una corriente máxima y en VO va a tener un voltaje máximo. ¿Qué equivalencias tendremos con respecto a este? Pues podemos convertirla a este circuito en el cual tendremos que el voltaje máximo va a ser igual al voltaje de Thevenin y la corriente máxima va a ser igual al voltaje de Thevenin sobre resistencia. Por eso tenemos las ecuaciones aquí donde VO es igual al voltaje máximo y IO es igual a corriente máxima. Siempre y cuando IO es igual a 0 y VO es igual a 0 para ambos situaciones. O sea, para que esto sea cierto, tiene que cumplir que IO es igual a 0. Y para que esto sea cierto, VO tiene que ser igual a 0. Lo mismo para nuestro siguiente circuito, en el que ahora tenemos una corriente y una resistencia en paralelo. Ahora el voltaje máximo va a ser la corriente de Norton sobre la resistencia G o GK. Y la corriente máxima va a ser igual a la corriente de Norton, siempre y cuando se cumplan lo ya anterior previsto. Bien, teniendo esto en cuenta, vamos a resolver unos ejercicios. Aquí vamos a implementar este ejercicio de aquí, en el que el voltaje va a ser igual a 2 seno de 2 por el tiempo. Si lo convertimos a coseno nos va a quedar de la siguiente manera. Y resolviendo para que nos salga con números complejos o que salga con el formato A menos BJ, tendremos que el voltaje es igual a menos 2J. Ahora, en este caso tendremos también que, ya resolviendo todos, donde ya sacamos digamos la parte compleja de cada uno de los elementos, tendremos lo siguiente, donde Y1 es igual a 2, Y2 es igual a 1/4 y Y3 es igual a 10 en J. Resolviendo el ejercicio nos va a quedar de la siguiente manera y prácticamente quedamos con la última ecuación, que es la segunda. Tomando esta ecuación y tomando ya algunos valores ya predeterminados, donde U1 es igual a menos 2 en J y U2 es igual a VO. Sustituyendo, en el caso en el que VO es igual a 0 y IO es igual a IN, tendremos lo siguiente. Entonces, ya resolviendo esto, tenemos que IN es igual a 4J. En el caso de que VO es igual al voltaje de Thevenin y IN es igual a 0, tendremos que el voltaje de Thevenin es igual a este número complejo. Teniendo ya todo en cuenta, vamos a calcular la impedancia y también la admitancia con la ecuación ya resuelta, en donde ya tenemos el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton, para sacar la resistencia de Thevenin, que es el equivalente o lo mismo a decir la impedancia. Por lo tanto, tenemos lo siguiente y nos va a salir la impedancia, que es y la admitancia, que es Teniendo estos dos valores, podemos calcular el circuito tanto para el voltaje de Thevenin y el circuito para corriente de Norton, en donde simplemente tenemos los valores de Thevenin aquí y Norton aquí. Sacando el polar de tendremos que nos queda este valor. Por lo tanto, de manera ya en el dominio del tiempo, tendremos que el voltaje es este valor de aquí. Ahora, para saber qué resistencia o qué es lo que va a conllevar la resistencia de la impedancia, simplemente vamos a igualar esta igualdad, en donde agarraremos el imaginario de nuestro valor que tenemos de la impedancia y vamos a igualarlo a WL menos 1 sobre WC, que es igual a omegas por la capacitancia. Si despejamos todo correctamente, tendremos que nuestra capacitancia va a quedar de 1585 sobre 312 faradios. Va a ser el que va a ir en esta sección de la impedancia. Ahora,
Para la corriente de Norton vamos a hacer el mismo procedimiento, en donde vamos a sacar lo que es la corriente de Norton y la admitancia. Pero igual vamos a sacar primero el polar, que nos sale de la siguiente manera. Entonces la corriente de Norton es esto de manera polar, en el que la corriente va a ser igual a decir que tenemos IN es igual a 4 por el coseno del tiempo. En este caso tenemos que también poner el mismo ángulo, que es 2 por el tiempo y por el ángulo que tenemos. En este caso va a ser positivo 1.5707963227. Entonces ahora va a ser nuestra corriente de Norton. Bien. Y para igual sacar la capacitancia, simplemente tenemos que sacar el número imaginario y despejarla o igualarla con WC menos, omega, que multiplica la capacitancia, menos 1 sobre omega, que multiplica la inductancia. Y nos queda de la siguiente manera. Entonces, la valor de capacitancia que va a ir aquí en YN va a ser de 39 sobre 8 faradios. Y lo mismo para los siguientes circuitos, pero estos ya son circuitos, digamos, ya predeterminados, que yo propuse, en el que yo hice varios ejemplos. Me queda que la corriente es de menos 8 en J. Igual todos los procesos los hice por el método de nodos. Saco la ecuación, saco todas las admitancias de cada elemento, saco la ecuación, hago el caso de VO es igual a 0, que IO va a ser igual a la corriente de Norton, y me va a salir la corriente de Norton de esta manera. El voltaje de Thevenin igual sustituyendo, y donde IO es igual a 0, me va a quedar que la corriente de Thevenin me queda de la siguiente manera. Me queda y ya tenemos, ahora vamos a calcular lo que es la impedancia y la admitancia, que son estos dos. Una vez ya teniendo todos esos datos, simplemente vamos a sustituir. Tenemos que ahora para el momento polar tenemos que usar esta ecuación y ponerlo o cambiarlo a polar para que lo tengamos en el dominio de tiempo. Que lo cambiamos a polar de aquí. Y ya una vez teniendo ya esos datos, lo podemos ajustar de tal manera que quede en el dominio del tiempo. Igual para la resistencia o la inductancia que nosotros requiramos, más bien la inductancia o el capacitor que nosotros ocupamos, vamos a igualar la parte imaginaria con esta sección de la parte imaginaria para calcular si es inductancia o capacitancia, donde omega se multiplica la inductancia menos 1 sobre omega por el capacitor. Y nos va a quedar que la inductancia que nos queda como resultado es de 22 sobre 85 henries. E igual para calcular la fuente de Norton o la corriente de Norton, simplemente hacemos lo mismo, ocupamos esta corriente de Norton y la convertimos de polar, y de polar la transformamos al dominio del tiempo. De ahí tenemos también la admitancia, en el cual lo vamos a comparar la sección imaginaria para poder sacar si lo que nos queda como resultado es una inductancia o es una capacitancia. Resolviendo todo el despeje y toda la ecuación, nos va a quedar que la inductancia nos va a quedar 26 sobre 99 henries. Y para el último circuito igual hice lo mismo, propuse uno nuevo. Nos queda menos 20 en J, y tenemos que ahora nuestra velocidad angular, nuestra frecuencia angular, nos va a quedar de 7. Igual sacó las admitancias de todos, se resolvió por nodos, resolvemos la ecuación, sacamos que U2 es igual a menos 20J y U3 es igual a VO. Una vez ya teniendo todo esto, tenemos que para el caso en VO y IO, donde IO es igual a IN, nos va a quedar de la siguiente manera. Y nos queda que IN es igual a 339 sobre 7 y menos 360 en J.
Y para el voltaje de Thevenin lo mismo, IN es igual a 0 y V es igual a voltaje de Thevenin, y nos va a resultar que el voltaje de Thevenin es igual a menos 20. Ahora tenemos que calcular la impedancia y la admitancia con esto ya que se requirió anteriormente. Una vez ya obtenido eso, vamos a igual calcular su circuito resultante de Thevenin y su circuito resultante o equivalente, perdón, de Norton. Y igual vamos a sacar el polar y del polar lo vamos a transformar al dominio del tiempo. Nos va a quedar de esta manera. Y igual para calcular si ya es una inductancia o capacitancia, se calcula de la siguiente manera: se iguala la sección imaginaria y nos va a quedar que la capacitancia es de 339 sobre 98 faradios. Lo mismo para la corriente de Norton. Nos queda que la corriente de Norton va a ser la siguiente. Vamos a sacar el polar de esto y después de ahí lo vamos a transformar al dominio del tiempo. Y igual lo mismo para calcular su capacitancia. En este caso vamos a igualar la parte imaginaria, lo vamos a multiplicar o igualar, perdón, por frecuencia angular por la capacitancia menos 1 sobre la frecuencia angular por la inductancia. Y nos va a quedar que la capacitancia es de 339 sobre 98 faradios. En el caso de la corriente de Norton. Ok, y el último caso simplemente es un ejercicio propuesto por el profe, en el que a cada quien le va a tocar una frecuencia diferente. Y ahora vamos a calcular todo lo antes previsto, solo que ahora vamos a tener lo que sería ya la corriente en el dominio del tiempo. Vamos a sacar digamos la frecuencia, todo lo vamos a igualar. Sabemos que para el coseno, para que esto sea igual a 1, todo lo que está adentro, o sea la omega por el tiempo 1 más alfa, tiene que ser igual a 0. Si esto es cierto, despejando tendremos que calculamos de manera individual mi tiempo o el tiempo que a mí me toca, en el que tendremos que 1.236222493 se va a dividir entre 6 sobre 5, logrando así un tiempo de 1.003018744 segundos. Teniendo esto en cuenta, simplemente para poder graficarlo tenemos que sacar lo que es la frecuencia y el periodo que se está ejerciendo en cada ciclo. En este caso tenemos que por cada ciclo transcurre del punto rojo a punto rojo, transcurre un tiempo de 5 sobre 3 pi. Para que cada ciclo se cumple o llegue a su máximo en la parte positiva, tiene que transcurrir 5 tercios de pi, perdón. Y este tiempo de aquí, ahora vamos a ocupar el valor de aquí, 2.15. Esos son nuestros límites de la onda que se está ejerciendo, que acabamos de calcular. Y se tiene que multiplicar ahora por el tiempo, o se tiene que verificar que en cada cierto tiempo va a llegar a su máximo. En este caso el tiempo va a ser de un segundo, con 0.0301874 segundos. Y ya graficándolo va a quedar de la siguiente manera, en donde este tiempo se va a dividir en esta cantidad de tiempo y cabe aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5.22 veces cabe en ese lapso de tiempo. Y aquí se puede ver representado que en cada rayita, que es justamente una separación de 1.003 cada rayita, quedaría de la siguiente manera. En este caso significa que está trazado, puesto que primero está la onda, digamos la de base, y la calculada está trazada. Primero toca este máximo y después se toca el máximo.